Buenos días, hermanos. Una vez más estamos nuevamente aquí de esta manera compartiendo con ustedes en este bonito día. Gracias al Señor. Estamos contentos por lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo. Sabemos que Dios tiene en control de todas las cosas, y todo lo que ha acontecido el Señor lo usa para bien, para los que aman a Dios, según lo que dice la Escritura. Y damos gracias al Señor porque esto nos acerca más al Señor, hermanos. Gracias a Dios también. Agradecemos a nuestro Dios por cuidar de cada uno de todos nosotros. Hasta el momento podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias al Señor por ello, hermanos. Dios los bendiga. Estamos orando para que pronto podamos nuevamente congregarnos aquí en nuestra iglesia. Estamos pidiéndole al Señor que todo esto llegue a su fin y podamos
una vez más estar reunidos en la iglesia, en el templo. Así que gracias al Señor, hermano, por sus oraciones. Sigan orando, que Dios siga con cada uno de nosotros. Especialmente oremos por los que ya se encuentran enfermos, aquellas personas que han sido alcanzadas y afectadas por la enfermedad. Pedimos que Dios les sane en su misericordia. Así que sigamos orando, hermanos, a Dios. Especialmente oremos por nuestros ancianitos, por los hermanos que están convalecientes también de alguna enfermedad. Oremos para que el Señor los guarde y les dé fortaleza en su gracia. Así que gracias al Señor, hermanos. Oren por los misioneros. Oremos para que Dios los guarde también y los use poderosamente, y Dios también, hermanos, nos dé a nosotros un corazón por seguir dando nuestras promesas de fe para la obra misionera, poder continuar llevando el Evangelio a otras partes a través de nuestras oraciones y nuestras ofrendas, hermanos. No dejemos de orar y dar para misiones también. Así que, pues gracias al Señor, hermanos, una vez más. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos brinda cada semana de poder contactarnos de esta manera, y ruego, hermanos, al Señor que ustedes mantengan sus corazones fieles al Señor y cada ocasión estén ahí en su casa reunidos como familia para escuchar la santa palabra de Dios. Así que en esta mañana quiero nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor, y en esta ocasión será en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo número 3, y vamos a estar comenzando con los versículos 12 al 14. Estos 3 versículos vamos a estar iniciando esta mañana para compartir la palabra del Señor. Dice así la Biblia, hermanos. Por favor, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias ahí, por favor, para que ustedes puedan seguirme ahí en la lectura, en sus casas con sus Biblias. Dice la palabra del Señor, versículo 12. Estamos en Filipenses 3, 12. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Ese es el pasaje bíblico que estaremos usando esta mañana para compartir el mensaje de la santa palabra de Dios. Oremos, hermanos, por favor. Padre Dios, damos gracias una vez más por el privilegio que nos da, Señor, de poder en esta hora, Señor, poder acercarnos, Señor, al trono de tu gracia, y también al poder abrir tu palabra, Señor, que podamos, Señor, escuchar atentamente este día tu voz, tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Señor, que en cada hogar donde se congregan los hermanos, donde están las familias, Señor, que ahí, Señor, tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y podamos comprender el mensaje de esta hermosa mañana. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta mañana el mensaje que quiero compartir con ustedes, quiero hablar acerca de en busca de la corona. Busca de la corona. Dice el versículo 14 al final, el versículo 14, el último que leíamos: prosigo al blanco. Estoy siguiendo, dice el apóstol Pablo, y me estoy extendiendo hacia la meta. Y dice cuál es el blanco, hacia dónde él la tira, hacia dónde él dirige su vida: al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Al premio. Hermanos, en la venida de Cristo, cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, aquí en la tierra, después del arrebatamiento, vienen 7 años de tribulación, según dice la Escritura. 7 años para los que se queden. La gente que no entregó su vida a Cristo, la gente que no quiso aceptar a Cristo, se quedará aquí y pasará los 7 años más difíciles de toda la humanidad, en la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación se divide en 2 tiempos. El primer tiempo son 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio inician con la aparición del anticristo. Un ser con mucha inteligencia,
que aparecerá para controlar al mundo entero. Todos los países del mundo le entregarán el poder a ese hombre y así este hombre tomará el control del mundo entero, hermanos. Y esto lo llevará a que el mundo pase por una situación completamente difícil, muy difícil. Si en este tiempo nosotros sentimos que estamos siendo detenidos porque no se nos permiten algunas ciertas cosas, en aquel tiempo será peor, mucho peor, porque entonces la gente tendrá que ser marcada con el número de la bestia para poder comprar y vender, dice la Escritura. Entonces, hermanos, la situación de los primeros 3 años y medio en la gran tribulación, el anticristo hará su aparición para controlar el mundo entero. Pero los siguientes 3 años y medio son los juicios de Dios que se derramarán sobre la tierra. Habrá, hermanos, lo que nunca ha habido. Habrá tremenda tribulación, angustia, habrá en toda la tierra, hermanos. Esto es lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué estará sucediendo en esos 3 años y medio? Porque en el cielo, porque aquí en la tierra, hermanos, el final de los 3 años y medio, de los 7 años de tribulación, al final el Señor Jesucristo viene para implantar su reino milenial. Entonces la pregunta, ¿qué será o qué estará sucediendo mientras aquí en la tierra hay gran tribulación? ¿Qué sucederá allá en el cielo? Bueno, la Biblia nos habla, hermanos, de algunas cosas que sucederán importantes. 2 cosas, dos eventos muy importantes estarán sucediendo, hermanos, en el cielo después del arrebatamiento. Primero será el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados según nuestras obras aquí en la tierra para lo que hicimos para el Señor. Y el segundo tiempo será las bodas del Cordero que marca la Escritura. Así que esos son los 2 tiempos que estarán sucediendo. Esto que quiero compartir esta mañana, hermanos, aparece, hermanos, en el primer tiempo, hermanos, en el cielo, en el tribunal de Cristo, ahí donde seremos juzgados. La Biblia dice que todos nosotros compareceremos. Y cuando dice nosotros, se refiere a todos los cristianos. Todos los que hemos conocido a Cristo. No es el juicio final, ese del gran trono blanco, sino más bien es el tribunal de Cristo, donde Cristo estará juzgando nuestras obras aquí en la tierra. Y ahí se estará galardonando, se estará premiando, se estará coronando el esfuerzo de cada creyente. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca precisamente de ese tema. Hablar de las coronas. Las coronas que el Señor ofrece en su palabra para aquellos que de alguna manera han destacado en sus vidas aquí en la tierra de algunas ciertas cosas importantes. Así que quiero hablar de esto esta mañana. Les pido que presten atención, hermanos, ya que es de suma importancia que nosotros conozcamos que nuestro trabajo aquí, como dijera Pablo en la 1 Corintios 15:58, nuestro trabajo no es en vano. No es en vano. Nuestro trabajo, todo lo que hacemos tiene su recompensa. Algún día seremos recompensados. Y en esta mañana, para entrar en detalles, quiero que comencemos hablando acerca de la corona de la vida. La corona de la vida. Es muy importante esa corona. En la carta de Santiago, capítulo 1, por favor, vayamos a buscar a Santiago. La carta de Santiago, el siervo de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, el capítulo 1, el versículo número 12. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Bienaventurado el varón que sufre o soporta la tentación. Ahora quiero aclarar algo, hermanos y hermanas. Cuando muchas ocasiones hablamos y hacemos referencia al varón, estamos hablando, hermanos, también a todos los seres humanos, todas las personas, incluyendo hombres y mujeres. Así que no estamos excluyendo a las hermanas, a las mujeres cristianas, sino que estamos simplemente usando un término para referirnos a todos los cristianos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida. Esta es la primera corona que vamos a tocar esta mañana, porque Dios ofrece una corona, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, hermanos, es para los que le aman a Dios
De tal grado, hermanos, que están dispuestos a soportarlo todo por el Señor. No importa lo que venga en sus vidas, ellos continuarán amando al Señor, porque ellos tienen ese amor y ese aprecio y un gran corazón por la obra de Dios y especialmente por su Salvador. Así que Dios promete para ellos esa corona de vida. Ahora, ¿qué es esa corona de vida? La corona de vida habla acerca de la importancia de entender, hermanos, que todos aquellos que dejaron todo y pusieron sus vidas en las manos del Señor para honrarle y para servirle, hermanos, Dios los premiará con la vida eterna. La vida eterna, la corona de vida habla de la vida eterna, vivir para siempre al lado de su Salvador. Qué interesante es esto. Dice el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 2, el último libro de la Biblia. Hay un versículo ahí que algunos de nosotros lo recordamos y muchos cristianos lo conocen. El versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. La Biblia nos advierte, hermanos, el Señor nos advierte que en nuestro andar, en nuestra vida cristiana, en nuestro largo vivir, vamos a tener algunas ciertas cosas de padecimientos, vamos a padecer algunas cosas, pero el Señor nos dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. ¿Qué es el padecimiento que estamos llevando los cristianos? ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, necesitamos comprender que hay muchos tipos de padecimientos. Padecimientos físicos, de enfermedades, de persecuciones, de necesidades. Hay muchas cosas, hermanos. Pero aquí dice el versículo, hermanos, continuando leyendo, dice: he aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. A la cárcel. Y esto sucedió, hermanos, en los tiempos de la iglesia primitiva. Ha sucedido a través de la historia de la iglesia y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Todavía en este tiempo hay algunos hermanos que están pasando por esta situación donde el diablo se ha empeñado de detener la obra de Dios y el avance del evangelio, y ha tratado de impedirlo, mandando a algunos a la cárcel. Ahora dice: para que seáis probados. Algunos van a ser enviados a la cárcel para ser probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esto es lo que quisiera recalcar aquí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que no le tengas temor a la muerte. No temas morir, porque al morir simplemente te abrirá la puerta para la eternidad, para estar en la presencia de Dios eternamente con la corona de la vida. Gracias a Dios por ello, hermanos. Así que eso es básicamente lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la corona de la vida. Es bueno entender que aquellos que están dispuestos hasta morir por Cristo, hermanos, y a través de la historia muchos cristianos han muerto por Cristo. Ha habido persecución a través de los años. Toda la historia de la iglesia hemos encontrado, hermanos, que hubo persecución para los cristianos, donde hombres, mujeres y niños murieron por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero esta es la promesa para todos ellos, y esta promesa es vigente para nosotros hoy también. Así que no tema a la muerte, ya que la muerte, hermanos, simplemente le abrirá la puerta a la eternidad con el Señor. Número 2, encontramos también en el capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de los Corintios, por favor. El capítulo número 9, busquemos ahí el versículo número 25. Aquí hay la promesa de otra corona, hermanos. Esta corona es muy importante, igual que la otra. Dice el versículo 25: y todo aquel que lucha. Estamos en medio de la lucha. El apóstol Pablo era un hombre que le gustaba, sin duda alguna, hacer sus ilustraciones con los deportes. Y aquí nos habla acerca de la lucha. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, los que luchan, dice, se abstienen para recibir una corona corruptible. Dice: mas nosotros nos abstenemos para recibir una corona incorruptible, una corona que no se echa a perder,
una corona que no se pierde, una corona, hermanos, que permanece. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entonces esta corona es prometida para los que se abstienen de las cosas, de muchas cosas. Dice el versículo, de todo se abstiene. La palabra abstenerse da la idea, hermanos, de que hay cosas que podemos hacer, sin embargo nos detenemos para no hacerlas. Hay cosas, como dijera el apóstol Pablo también en otro texto, él también dijera, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna especie. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros comprendamos, hermanos, que hay cosas que aunque las podemos hacer, nosotros debemos de evitar hacerlas. No hay que hacerlas, aunque no sean malas, pero aún así debemos de evitar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de consagrar nuestras vidas única y exclusivamente para nuestro Dios. Entonces, para aquellos que se abstienen de las cosas, especialmente del pecado, hermanos, el pecado debemos nosotros detenernos, debemos de dejar de pecar, porque nosotros tenemos una promesa del Señor que vale mucho más que cualquier otra cosa. Nuestra carne es débil y ansía y anhela. O sea, si habláramos de comida, hermanos, pudiéramos decir que hay muchas cosas que nos encantan, que nos gustan, que son sabrosas, que a nuestro paladar, hermanos, uno las siente deliciosos. Sin embargo, cuando uno se da cuenta, muchas de las comidas que a uno le gustan, le hacen daño, le están causando daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que abstenerse. Hay que dejar de comer las comidas que nos causan daño. El apóstol Pablo le dijera a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué razón? Porque ahora tú necesitas cuidar de lo que comes, de lo que haces, a dónde vas, con quién te juntas. Todas esas cosas debemos nosotros de cuidar. Hay que abstenerse. Hay que dejar ciertas amistades que no nos están llevando por el buen camino, que no nos están beneficiando en lo absoluto, hermanos. Debemos de dejar ciertas cosas que no nos ayudan en lo espiritual. Por el contrario, nos alejan de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros conozcamos que hay una promesa de una corona para aquellos que deciden abstenerse voluntariamente de las cosas pecaminosas y de las cosas que causan daño al corazón del ser humano. Pero hay otro versículo, hermanos, y este está en la primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 5, un poco más adelante en sus Biblias, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 4, aquí encontramos otra corona. Y esta es la corona de gloria. Es algo muy interesante lo que dice el pasaje este. Pero esta corona de gloria, hermanos, es algo exclusivo para los que han dedicado su vida a servir al Señor como pastores de una iglesia. El pastorado es un privilegio, una bendición, un llamado que Dios le ha hecho a una cierta persona, a un individuo, que Dios le confió su palabra para que la comparta y la predique al rebaño. Pero sin embargo, los privilegios siempre generan responsabilidades. Y aquí hay una gran responsabilidad que se debe de cumplir para poder ser acreedor de esta corona. Dice el versículo 1 del capítulo 5, ruego a los ancianos. Cuando Pedro usa el término anciano, se refería a los predicadores, a los pastores. Y dicho sea de paso, hermanos, quiero que entendamos esta palabra, porque cuando los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, que hacían mención de los ancianos, se referían precisamente a personas ancianas, personas de experiencia. Se requería que los hombres que dirigieran la iglesia fueran hombres que tuvieran vasta experiencia. No cualquiera, hermanos. Se han cometido muchísimos errores y esto siempre ha sido causa de que hemos puesto en los púlpitos, hermanos, personas con falta de experiencia, muchas veces falta de espiritualidad. Pablo dijo que no sea un neófito, porque cuando es un neófito, una persona con falta de conocimientos, se va a llenar la cabeza,
se va a creer que Él lo puede hacer. Por eso era importante que los siervos de Dios fuesen ancianos. Por eso que usaban mucho el término de ancianos. Pero dice Pedro aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando directamente al pastor, a los pastores. Como esta mañana, hermanos, quisiera hacer algo de mención a ustedes, hermanos, los pastores, quienes pudieran por alguna razón estar viendo este mensaje. Dios habla a nosotros los que estamos predicando la palabra de Dios. Y dice Pedro, les ruego a ustedes los ancianos, ustedes los que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo me incluyo, no estoy predicando aquí. Esto es muy importante, hermanos. Años atrás, cuando estudiaba en el instituto, recuerdo una ocasión cuando el maestro se paró y nos explicó una gran verdad. Y nos dijo, nunca señale a la gente con un dedo. No les apunte con el dedo. Porque cuando usted le señala con un dedo, hay tres que le señalan a usted. Siempre, hermano, el mensaje debe ser predicado como la Escritura dice, con la espada de dos filos. Es decir, que debe de partir hacia allá, hacia el pueblo, como debe partir hacia el predicador también. Todos debemos incluirnos en los mensajes. Dice, y testigo de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y agrega en el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios. La grey es el rebaño. La grey son los miembros de la iglesia. Dice que los pastores debemos de apacentarlos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, porque son el pueblo de Dios. Esto es bien importante, de suma importancia. Cada pastor debe tener en mente este pensamiento. La gente que Dios me dio a pastorear no es mi gente, no es mi pueblo, ni tampoco es mi iglesia. Es el pueblo de Dios, es el rebaño de Dios, son las almas del Señor Jesucristo. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. ¿Qué es lo que está haciendo cada pastor esta mañana? En este momento predicando, aunque sea frente a una cámara. ¿Qué es lo que está haciendo, hermanos? Teniendo cuidado de las ovejas, preocupado por las ovejas, preocupado de que los miembros de su iglesia, hermanos, tengan alimento cada domingo y en cada servicio, hermanos. No por fuerza, no lo debe de estar haciendo a la fuerza porque tengo que hacerlo. No, Señor, así no debe ser, sino voluntariamente. Al pastor no debería tener, hermanos, alguien detrás de sus espaldas empujándole a estudiar, empujándole a prepararse, empujándole a predicar. Nadie debería estar haciendo eso por el pastor, vigilando para que a ver si está haciendo su trabajo. No, Señor. El pastor debe de hacerlo porque para eso es que fue llamado, y debe hacerlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Esto es otro punto muy importante en el corazón de todo predicador, de todo siervo de Dios. Debe estar sirviendo al Señor, hermanos, no por lo que le pagan, no por lo que la iglesia le puede dar, sino debe de hacerlo por el llamado que Dios le dio. Gracias a Dios, hermanos, y cuando digo eso, no estoy diciendo que no deben de pagarle a su pastor. No estoy diciendo, hermanos, que deben de olvidarse de él. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que el que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. Así dice la palabra de Dios. Pero el pastor nunca debe de andar detrás de las ganancias deshonestas, dice, sino de un ánimo pronto, voluntarioso, con ánimo siempre. Hay quienes cobran hasta por las oraciones, hermanos. Lamentablemente, y eso no es lo correcto. Estas personas que hacen esto, hermanos, no esperen jamás tener la corona de gloria. Dice el versículo 3, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Muy importante, hermanos. El pastor no es el dueño, vuelvo y repito. No teniendo señorío, el pastor no debe de, hermanos, de obligar a la gente, no debe de manipular de ninguna manera. No, Señor. El pastor que manipula la gente, hermanos, es un hombre que está tomando señorío de la gente, hermanos. Él no es el Señor de las ovejas.
El Señor de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo, y el pastor es un siervo de Jesucristo, un mayordomo del Señor Jesús. Y debe de hacer su trabajo simplemente como un obrero de Dios. No como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, es decir, siendo ejemplos de la grey. Él debe ser el principal ejemplo. Cuando Pablo le dice a los hermanos, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, está refiriéndose exactamente a lo que estamos diciendo aquí. Pedro decía, los pastores, todo lo que enseñen, todo lo que prediquen, todo lo que compartan a la iglesia, ellos deben ser los primeros en hacerlo. Siendo ejemplos de la grey, para que la grey, el rebaño, puedan seguir, hermanos. Y cuando apareciere, el verso 4, y cuando apareciere el príncipe de los pastores. En esta partecita quisiera aclarar algo, hermanos y hermanas. Es interesante, hermanos, usted no se preocupe de lo que anda haciendo el pastor ahora. Un día va a tener que rendirle cuentas a Dios, porque es a Dios a quien le rendirá cuentas por todo lo que está haciendo, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores. Él vendrá. El Señor vendrá, hermanos, para rendir cuentas, para que los pastores rindan cuentas ante Él. Dice, y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros, ustedes que hicieron bien el trabajo, los que trabajaron arduamente, los que hicieron lo que debían hacer, recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué interesante es esto, hermanos. No es por el salario por el que un predicador predica. Hay algo mucho más valioso que eso. Y eso es la gloria de poder llegar al final y escuchar las palabras de su Señor que le digan, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué bendición, hermanos! Una gran labor merece un gran beneficio. Gracias a Dios, hermanos, estamos sirviendo a Dios y debemos de seguirlo haciendo con todo el corazón. Entonces hay una corona ofrecida especialmente para los que servimos en el púlpito predicando la palabra de Dios. Esta es la corona de gloria. ¿Qué gloria es esta? La gloria de poder llegar al final y haberlo hecho bien. Pablo dijo, he acabado la carrera. Primero he peleado la batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Lo hice como Dios dijo que lo hiciera. Qué bendición será, hermanos, llegar hasta el final. Allá en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo dice la palabra de Dios. Allá por el versículo 21-22 dice que muchos van a venir en aquel día y van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas dice el Señor, les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué interesante es eso, hermanos, porque la palabra de Dios nos muestra que el trabajo que cada predicador debe de hacer debe ser para el Señor. Y por último tenemos una corona, y esta otra corona es la corona de justicia. La corona de justicia, hermanos, en el capítulo número 4 y versículo 8 de la segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, este texto del cual ya hacía algo de mención hace un momento. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo número 8. El versículo 8, pero en el 7 que ya había hecho mención de él, hermanos, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La venida de Cristo, hermanos, sucederá en cualquier tiempo. El asunto aquí, a lo que hace referencia el apóstol Pablo, es a amar la venida de Cristo. Una persona que ama la venida de Cristo, hermanos, vive para el Señor. Cada día, hermanos, vive como si fuese el último día.
como si ese día fuera el día que el Señor va a venir. Entonces, hablar de la corona de justicia, estamos hablando de aquellas personas que vivieron sus vidas esperando día tras día, momento tras momento, hermanos, esperando a la venida de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que estamos esperando la venida de Cristo? Viviendo para el Señor, caminando y pensando, hermanos, siempre en las cosas de Dios. Es importante que los cristianos vivamos de esa manera. No está diciendo aquí, hermanos, que nosotros nos olvidemos de las otras cosas, sino que más bien, como dijera el Señor allá en Mateo en el capítulo 6, hermanos, donde dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas necesarias que ahora nosotros necesitamos, hermanos, no son más importantes que la venida de Cristo. Debemos de vivir no para lo material, sino para la venida del Señor Jesús. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, hermanos, ahí por favor, abran sus Biblias allá, el capítulo número 22. Hay un texto ahí que quisiera que viésemos en esta mañana. Capítulo 22, versículo 20. Prácticamente al final de la Biblia, hermanos. Capítulo 22, versículo 20, donde dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y luego responde Juan y dice, amén, así sea, ven, Señor Jesús. El anhelo del corazón de Juan, que escribió este libro, hermanos, el anhelo del corazón de Juan era que el Señor viniera, que ya viniera. Necesitaba él que el Señor estuviera ya presente, hermanos. La venida de Cristo sucederá en cualquier momento. Años atrás, hace algunos años atrás, recuerdo hablando con un hermano cristiano, y estábamos conversando sobre el tema, y el hermano, recuerdo que me dice a mí con mucho entusiasmo, me dijo, hermano, pues yo estoy listo para que a la hora que quiera venir el Señor, yo estoy listo para irme con Él. Y le hice una pregunta, hermanos, y le pregunté a este hermano, ¿todos sus hijos son salvos? ¿Todos ellos ya se entregaron a Cristo? Y me dice, bueno, hermano, la verdad es que no. Le digo, hermano, entonces usted no está listo. Usted no está listo para que Cristo venga. La razón que Cristo ha tardado su venida es porque muchos de nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. No le estamos predicando el evangelio a la familia. Y si hay alguien de quien Dios nos hace responsable, es de nuestra familia. Dios no me hace responsable del mundo entero, pero Dios sí me hace responsable de mi familia. Y si hay algo que nosotros podemos llevarnos con nosotros cuando Cristo venga, hermanos, eso será nuestra familia. Todo lo demás se quedará aquí. La casa, el carro, el dinero, todo lo material que hemos acumulado, aquí se quedará. Lo único que podremos llevarnos en el día de la venida de Cristo será nuestra familia. Así que trabajemos para que nuestras familias, hermanos, sean salvos. La Biblia dice, hablando de Noé, dice que trabajó con temor, trabajó duro, construyendo el arca para que sus casas se salvase, dice la Escritura. Entonces es importante, hermanos, la corona de justicia es ofrecida para aquellos que aman la venida de Cristo. Cristo está a la puerta. Él puede llegar en cualquier momento, hermanos. Él puede venir el día de hoy. No vino el día de ayer, pero pudiera venir el día de hoy, hermanos. Y es muy importante que hoy la iglesia esté preparada. Cada uno esté preparado, hermanos, porque Él viene a llevar a su pueblo. Quisiera darle unos últimos versículos, nada más para darle más ampliamente la idea de la venida del Señor Jesús. Mire el capítulo número 3 de este mismo libro de Apocalipsis, hermanos. Capítulo 3, vea usted el versículo número 11. El versículo 11, el Señor nos dice, he aquí, yo vengo presto o en breve, pronto. En cualquier momento el Señor dice, yo vendré. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es lo que dice el Señor. Es importante entonces que nosotros tengamos conciencia de que Dios ha prometido una corona para nosotros, pero debemos de conservarla, hermanos.
Debemos de conservarla porque el Señor, hermanos, la prometió para aquellos que han sido fieles, para los que le aman la corona de vida, para los que se abstienen, Dios les prometió una corona incorruptible. Para aquellos hermanos que sirven a Dios con todo su corazón, hermanos, Dios les prometió una corona de gloria. Para los que aman su venida, el Señor también prometió la corona de justicia. Por lo tanto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El capítulo 4 de este mismo libro, el versículo 4, dice ahí, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Es importante, hermanos, que estos 24 ancianos, si pudiéramos decirlo, hermanos, estamos hablando de los patriarcas, de los 12 hermanos hijos de Israel, de las tribus de Israel, y también de los apóstoles, todos ellos con sus coronas de oro, dice la Escritura. Entonces el versículo número 10 de este mismo capítulo, mire lo que dice: y los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Quiero terminar diciendo, mi hermano, esta mañana, para usted que quizás no le dé importancia a tener una corona, a recibir una corona allá en el tribunal de Cristo, quiero decirle, hermanos, la razón por qué debemos preocuparnos y debemos de luchar por tener una corona, hermanos, es porque al final nosotros tendremos, hermanos, la oportunidad, la bendición de poder poner nuestras coronas a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, dándole reconocimiento de todo lo que Él hizo por nosotros, como hicieron los 24 ancianos. Ellos entregaron sus propias coronas. De esta manera adoraron al Señor, agradeciendo lo que Cristo había hecho por ellos, hermanos. Es algo valioso, algo grandioso, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. Pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, derramó su preciosa sangre, murió, hermanos, el justo por los injustos, dice la Escritura. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y hoy está vivo, ofreciendo vida eterna para todo aquel que cree. Entonces es importante, hermanos, que cuando creemos en Cristo, ahora luchemos por obtener nuestra propia corona, porque vendrá el día cuando tendremos que estar frente a la presencia de nuestro Señor allá en la gloria, y tendremos que tener algo que ofrecerle de lo que hicimos aquí en la tierra. Dios nos ayude, necesitamos la ayuda de Dios y la gracia de Dios. Todo esto no se puede por sí mismos, hermanos. Cristo lo dijo allá por el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el versículo 5. Sin mí nada podéis hacer, lo necesitamos a diario. La lucha por una corona no es algo sencillo, pero es algo que se puede, y es algo por lo que debemos de luchar para poder tener un día algo en la mano para ofrecer a nuestro Salvador Cristo Jesús. Oremos esta mañana. Gracias te damos, Padre. Ayúdenos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla en práctica. Ayúdenos, Señor, también a ser fieles a la verdad de tu palabra. ¿Qué tanta verdad encontramos en todo esto, Señor? Un día estaremos en tu presencia, y tu palabra dice que aquellos que no tuvieron nada vendrán con las manos vacías. Serán salvos, sí, pero así como por fuego. Todo lo que hicieron se quemará. Pero qué bendiciones para aquellos que trabajan y honran y sirven a tu santo nombre, Señor, en pos de su corona. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas reflejen nuestro cristianismo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, para ser los cristianos, hombres y mujeres y niños, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, mostremos el cristianismo. Que Cristo sea visto en nosotros. Gracias por este hermoso día. Sé con cada uno, guárdanos en tu preciosa mano. Mantén tu mano sobre todos nosotros que te necesitamos. Y ayúdanos, Señor, para
que continuemos adelante en búsqueda de nuestra corona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.